proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 22 de septiembre del 2022, en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios, Alejandro Juárez, y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento que gira alrededor del coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web, consultorioempresarial.com.mx, donde además vas a encontrar ahí mis redes, todo lo que es la plataforma digital, y en ellas decenas de tips de manejo de negocios para que puedas crecer como empresario. Te damos hoy la bienvenida, amigo mío, audiencia querida. Hoy vamos a hablar, amigos míos, sobre un tema pues que pocos pueden describir con precisión y explicar con puntualidad. Hablaremos hoy sobre el tema, es un tema que está en boca de todo mundo, pero que ya cuando se trata de hacer una precisión específica comienza a tartamudear normalmente la persona. Vamos a hablar sobre cómo desarrollar el liderazgo como empresario y como dueño de negocio, así que te invito a que vayas por tu pluma, tu papel, para que tomes nota, para que vayas marcando ahí las ideas principales del programa del día de hoy y puedas esto consultarlo. Siempre lo puedes consultar en las redes sociales de Proyectate Radio, tanto en el Facebook como en el YouTube, puedes encontrar la repetición. El día de hoy, tan pronto termine el programa, va a estar ahí, y por la tarde podrán ya encontrarlo también en nuestro canal de YouTube de Consultorio Empresarial Querétaro. Para hablar de este tema de liderazgo, amigos míos, y tenemos la valiosa compañía, invitamos a el ingeniero Jorge Moreno Lara. Él es director de una organización peculiar, sumamente interesante, de nombre Toastmasters, y es presidente inclusive del Club Excelencia aquí en Querétaro. Estimado Jorge, me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido. El gusto es mío, estimado Alex, a la orden. Magnífico, pues hoy vamos a platicar sobre este tema tan interesante que tiene que ver con el liderazgo, un asunto que podríamos tener decenas de programas analizando desde diversos puntos de vista, desde diversas aristas, el tema del liderazgo, pero hoy en particular queremos hablarlo desde la experiencia y desde el know-how de esta organización Toastmasters, a la cual tú presides aquí en Querétaro, uno de sus clubes. Pero antes, quisiéramos que nos platiques un poco sobre tu semblanza, mi querido Jorge, para que sepan quién es Jorge el día de hoy, que nos está acompañando Jorge Moreno Lara, y con base a esto, pues empezar a entrar en terreno, si te parece bien. Claro que sí. Bueno, les platico brevemente. Yo soy, como comentaban, Jorge Moreno. Mi formación es como ingeniero en sistemas. Sin embargo, hace ya algunos años, más de una década, me vi muy involucrado en la parte de proyectos de tecnología, inicialmente por la parte desarrollo de aplicaciones, infraestructura, etcétera. Y tenía una opción, pues me decidía por especializarme técnicamente para conocer mejor las máquinas, o decidía por especializarme humanamente para llevarme mejor y hacer mejor los proyectos con la gente, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé con la maestría en administración de proyectos, la finalicé. Me he certificado en varios elementos, entre ellos PMP, ACP, Scrum Master, que son especializaciones muy específicas para el área de proyectos, pero cuando te das cuenta que las herramientas te funcionan, sí, pero lo más importante es la comunicación, es cómo te llevas con la gente, cómo puedes, pues tal cual, comunicar las ideas y los proyectos y las acciones que vas a hacer. Entonces, cuando te das cuenta la importancia de este ámbito, y por eso entré a Toastmasters, como bien decías, pues ya llevo alrededor de 8 años en Toastmasters, diferentes clubes en diferentes estados, 3 estados, mesas directivas. Ahorita estoy dirigiendo Toastmasters Excelencia, como bien comentabas, pero creo que la comunicación es básica para, obviamente, el ámbito profesional, pero pues también en el ámbito personal, ¿no? Magnífico. Tú, hablando de forma muy general,
¿podrías hacernos alguna referencia de algún tipo de transformación o de reenfoque que pudo haber tenido Toastmaster antes y después de la pandemia? Y si te parece bien, después de nuestros patrocinadores nos platicas ya muy bien qué significa Toastmaster y quiénes son, pero me gustaría una referencia tuya que nos pudieras compartir, si es que hubo, ¿no? Porque probablemente no lo hubo, ¿verdad? A mí me gusta de pronto en los programas hacer esa diferencia de cómo se reinventa o cómo se reconfigura una empresa o una organización antes y después del COVID. ¿Tú notaste que hubo algún tipo de cambio? Sí, definitivamente. En muchas áreas, pues nos forzó a cambiar, a evolucionar, a transformarnos. Y en el área de comunicación fue una de ellas, definitivamente. Incluso hablando el enfoque club, pues el club era completamente presencial y pues gran parte de lo que hacemos ahí en Toastmaster es practicar la comunicación a través de discursos, a través de proyectos, y todo se presentaba de manera presencial. Llega la pandemia, nos obliga a cambiarnos a virtual, y qué cambio el hecho de siempre tener una audiencia física de que nos enseñan a mirar a los ojos, de recorrer a toda la audiencia, de cómo plantarte en el escenario, de diferentes técnicas que usamos, ahora es mirar a una cámara para sentir o causar la sensación que estamos viendo a la gente, ¿no? A los ojos. Entonces, de entrada, pues el lenguaje corporal disminuyó, las técnicas, etcétera, y pues obviamente también la forma en la que se presentaba, y creo que eso nos tocó a todos, ¿no? Al final de cuentas, pues también en la parte de liderazgo que hago en mis proyectos, pues de estar en proyectos de manera presencial con un equipo de trabajo en donde los puedes pues tener contacto cara a cara, ahora es frente a una pantalla. ¿Y cómo llevas a tu equipo de trabajo a trabajar de manera virtual cuando no existe ese contacto físico que a veces es tan importante, ¿no? Pero bueno, el adaptarnos a las diferentes circunstancias creo que es bastante bueno. Exacto, es parte de la evolución. Me parece muy puntual e interesante la precisión que nos estás haciendo de esta pequeña mutación que tuvo, pero significativa, la organización de Toastmaster, que con mucho gusto platicaremos. Quisiéramos ahora que nos platiques sobre la naturaleza de Toastmaster, qué significa el nombre, a qué se dedica, para que nuestra audiencia lo conozca, pero no sin antes escuchar, si me lo permite nuestra audiencia, un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos a platicar de Toastmaster. Adelante, por favor. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Cuando se trata de proteger tu patrimonio, no hablamos solo del dinero y activos tangibles, también hablamos de activos intangibles como lo es la marca de tu negocio. Tu empresa tiene que asegurarse de disponer de los derechos de su marca de forma contundente y definitiva, eliminando cualquier tipo de amenaza que pueda obligarla a dar un cambio obligado y costoso. Tu marca es importante, es un equipo de especialistas en materia de patentes y marcas que asegura que tus productos y servicios sean reconocidos y de nadie más que de tu propiedad. Búscalos en Facebook como Tu Marca es Importante y protege tu patrimonio de inmediato.
Listo, amigos, estamos de regreso, estamos platicando el día de hoy sobre temas de liderazgo. Hoy nos acompaña Jorge Moreno Lara, él es presidente del Club de Excelencia Toastmasters aquí en Querétaro, y estamos empezando este tema para entender qué es la organización de Toastmasters, que nos encantaría, mi querido Jorge, que nos platiques si tú conoces el significado, por qué Toastmaster, que de pronto se oye así como algo vinculado al mundo de la cocina, pero no tiene nada que ver, yo supongo. Y platícanos qué naturaleza tiene esta organización que tú presides, por favor. Sí, sí, claro. No reparamos tostadoras, hago la aclaración, ni vendemos. Entonces, digamos que la traducción más cercana sería maestro de brindis, y justo sale en las reuniones donde hay que hacer un brindis, pues hay que hablar en público, ¿no? Pero ¿a cuántos no les ha pasado que hablen público, y en ese momento se paralizan? ¿Qué digo? Y sobre todo si hay mucha audiencia, ¿no? Entonces, de ahí surge Toastmaster, una organización global que ya lleva casi 100 años, ya va cerca de cumplir el centenario. Se fundó en Estados Unidos, pero ahorita en el mundo son más de 15,000 clubes que existen. Entonces, imagínate el crecimiento que ha tenido en este tiempo, y definitivamente si ha crecido a ese número de clubes en el mundo y número de personas que son miembros, entonces algo funciona, ¿no? Justamente lo que son casi 325,000 afiliados, o sea, clubes, es lo que estaba viendo en una de sus páginas, y más de 4 millones de personas que desde 1924 se han desarrollado sus habilidades de todo lo que tiene que ver con ser ponente, ¿verdad? De oratoria, esa es la palabra correcta, ¿no? De oratoria. Okay, exacto. Sí. Imagínate entonces la cantidad de personas que han visto un valor dentro de la organización, pues como para seguir siendo miembro y para seguir creciendo, ¿no? Se enfoca principalmente en 2 puntos, que es la comunicación, que es hablar en público, que es dar discursos, que es comunicarse de una forma más eficaz. Y la segunda es liderazgo. Dentro de los proyectos que tiene el programa educativo, pues te enseña algunos puntos focales de liderazgo, pero sobre todo en ambos puntos es practicarlo, llevarlo a cabo y aprender a través de la práctica. Eso es Toastmaster. Jorge, tú como experto en administración de proyectos de esta naturaleza, en posiciones de responsabilidad y de contacto y manejo de equipos, ¿tuviste una necesidad en algún momento de reconocer que necesitabas habilidades de comunicación y las adicionales que explican, digamos, la fortaleza de liderazgo en ti como persona? ¿Cómo fue que particularmente elegiste Toastmaster? ¿Cuáles fueron tus criterios para poder decidir que este es el lugar correcto para ti? Sí, correcto. Pues te decía, yo en algún momento decidí por especializarme con la maestría y con las certificaciones en administración de proyectos, pero es muchísima teoría, ¿no? Y te das cuenta que, pues al final de cuentas, gran parte de un líder es comunicar, es estar hablando con la gente. Y a pesar de que tenía cursos en universidades americanas de cómo saber comunicarse, digo, ok, ya sé la teoría, pero ¿cómo lo hago? Cuando encontré Toastmaster y vi que es dar discursos, te hacen retroalimentación, hay discursos preparados, hay discursos improvisados, entonces es poner mucho en práctica. Dije, aquí es donde debo de crecer en esa área. Y justo surgió la necesidad, como dices, porque fui teniendo proyectos cada vez de mayor impacto, en donde la audiencia ya no era nada más en México, sino era de otros países, directores, vicepresidentes. Y yo me sentía, 1, nervioso, 2, el lenguaje, y 3, algo me faltaba para desarrollar, ¿no? Entonces así fue cuando entré a Toastmaster y empecé a practicar mis discursos, hasta que eventualmente sigo estando ahí, porque creo que hay mucha área de mejora, pero definitivamente he visto un gran desempeño y una mejora en mi comunicación. Fantástico. Si tuvieras, Jorge, que describir, me gustaría compartirle a nuestra audiencia que se podría estar preguntando, ¿será que para mí es esto de Toastmaster? Y tuviéramos que describir las características
de la persona ideal para este tipo de entrenamiento y de desarrollo, ¿cómo podrías tú describirlo? Ok, ese es buen punto, porque la audiencia que entra como miembro es muy amplia. Al final de cuentas, si yo pudiera generalizar, es gente que necesita comunicarse como herramienta principal en su día a día, en el trabajo, en la profesión, en lo que quieras, ¿no? Dentro de ese grupo, pues obviamente hay algo muy, muy amplio y el nuevo programa educativo de Toastmasters refleja eso. De hecho, cuando tú entras y te haces miembro, te hacen una encuesta y te muestran los 11 caminos o pathways que existen dentro de Toastmasters, ¿no? Si quieres ser comunicador, si quieres ser pues en las redes sociales, si eres maestro, si eres administrador de proyectos, o sea, son 11 caminos diferentes, incluso cómico, hay uno bastante interesante. Y tú eliges el camino que quieras y sobre ese te va enfocando tu programa educativo, obviamente la habilidad de comunicación, ¿no? Fíjate, esto me resulta muy valioso en el sentido de que existe una orientación, es decir, hay una señalización muy clara de la organización de cuáles podrían ser los caminos en los cuales uno puede aplicar el conocimiento y que al final pues son actividades profesionales o actividades tal vez diarias, porque el liderazgo aplica no solo en el trabajo, también en casa, también con la familia, ¿no? Y se necesita desarrollar habilidades de comunicación, ¿no? Así como también otro tipo de características que son las que acompañan y que pueden aumentar la posibilidad de éxito en la aplicación de este tipo de conocimiento. Jorge, y yo supongo que habrán tenido pues una serie de, un flujo de candidatos, ¿verdad? Que entran a este tipo de clubes de entrenamiento y hay un compromiso para poder adquirir el conocimiento y aplicarlo. La modalidad, porque esto es algo interesante, el liderazgo lo podemos mencionar desde diferentes aristas, ¿verdad? Que puede ser pues, desde la parte teórica, los 5 niveles de liderazgo, ¿no? De John Maxwell, las diferentes modalidades de acuerdo al propósito que se esté buscando en el tema del equipo, los estilos de liderazgo que se pueden adoptar, ¿no? Lo que genera inclusive el liderazgo en la práctica de algunos otros temas, ¿no? Cualidades, tentaciones, disfunciones y los procesos de delegación que acompañan al tema del liderazgo. Pero aquí en Toastmasters se hace una práctica. ¿Cómo hacen esa práctica? Nos gustaría que nos lo platiques. Sí, es bien interesante, porque de entrada creo que no lo he mencionado, pero Toastmasters es una organización sin fines de lucro. O sea, no vendemos o no es nuestro principal objetivo el vender. De hecho, los que estamos en las organizaciones a nivel club, todos somos voluntarios. Nadie recibe una paga por estar ahí. Entonces, eso de entrada ya es un liderazgo, ¿no? El llevar algo sin recibir algo a cambio, pues ya tiene responsabilidades que implican tiempo. Entonces, creo que ese es un punto interesante porque todos los que entramos aquí de entrada no es un costo muy alto, también por lo mismo de ser una organización sin fines de lucro. Somos voluntarios y eventualmente nos vamos enrolando en diferentes actividades. Ahorita ya mencioné pues que estamos a nivel club y hay diferentes roles, funciones, pero luego está nivel área, luego está a nivel división, luego está a nivel distrito e incluso Toastmasters global, ¿no? Y a todos los voluntarios se les abre esa oportunidad de ir perteneciendo a los diferentes roles en los cuales te capacitan y en los cuales hay que llevar ciertos indicadores y elementos, ¿no? Entonces, de entrada, aparte de lo que teóricamente se hace, aparte de llevar una sesión y también liderarla, pues también lideramos organizaciones. Entonces, como que por diferentes áreas o puntos se está atacando el liderazgo aplicado dentro de la organización. Es decir, si entiendo bien, existe una serie de roles dentro de los clubes y esos roles son, digamos, posiciones a través de las cuales debe de pasar cada candidato, ¿verdad? Cada participante para ir inclusive entendiendo cómo ejecutar, ¿no? Con base a sus conocimientos de liderazgo y generarles experiencia, porque entiendo que el core, digamos, la parte más singular del trabajo de Toastmasters es que lo pongan en práctica, que lo sientan, ¿verdad? Que se pongan enfrente, ¿no? Frente a una posición y frente a un equipo y ejecuten. Eso tiene un gran valor, porque se llama
pues desarrollo, ¿no? Ese es el desarrollo real que se está dando. Experiencia. Sí. Okay. Y con base, digamos, a tu experiencia, nos has mencionado que esta es la segunda vez que tú tienes el privilegio de trabajar con tanta gente como líder del equipo Excelencia. ¿Qué tipo, en tu experiencia y en el tiempo que has estado, qué tipo de personas, ¿verdad?, son con las que te has topado? ¿Cuál ha sido esa gama? Me gustaría conocer la gama de colores, ¿verdad?, de diferentes personas, de diferentes actividades que has tú tenido experiencia dentro del club. Si ha habido algún singular, nos gustaría que nos lo compartas, y cómo ha funcionado esto, sería interesante. Sí, ese es otro punto bastante interesante de ser un Toastmaster, que te topas con gente de todo tipo de segmentos, de áreas, de industrias, y eso enriquece muchísimo las sesiones, ¿no? Yo he estado te digo, en diferentes clubes, y me ha tocado gente desde el área médica, el área de la agronomía, del área de, obviamente, de la industria, vicepresidentes, de todo, ¿no? Y entonces vas a una sesión, escuchas que un experto en nutrición te habla de cómo cuidar tu cuerpo, pero luego termina y viene alguien de agronomía y dice cómo hacer una cosecha sustentable, y te vas enriqueciendo de contenido que de otra manera a lo mejor no te enterarías, ¿no? Eso se me hace bastante interesante, y al final gran parte de la experiencia del club, pues es rodearte de esa gente que te va enseñando, gente que sabe más, gente que tiene más experiencia, y de todos tomar un poco de lo que puedan aportar, ¿no? Eso se me hace muy, muy interesante, porque al final de cuentas eso es Toastmaster, que entre todos nos ayudamos, nos retroalimentamos y avanzamos. Es maravilloso. La realidad es que a mí me interesa mucho ahondar en el perfil de los candidatos para este tipo de actividades, como lo podría ser también el tema del coaching, ¿verdad? El coaching empresarial, y en general de cualquier tipo de coaching, ¿no? Cuando hay el interés en una persona, primero yo daría un paso atrás, ¿no? El reconocer que existen deficiencias, ¿no?, faltantes de conocimiento, y la necesidad de buscar las fuentes de ese conocimiento, que pueden provenir de diferentes modalidades. Una de ellas es el coaching, o en su caso, una otra podría ser este modelo de trabajo, de contacto, de conocimiento y experiencia, que es el caso de Toastmasters. Ahora, cuando sería interesante, si tú has detectado cuáles podrían ser los motivos principales por los que cuando llega un candidato, dice, llegué a Toastmaster porque me pasó esto o me pasó aquello o estuve sufriendo. ¿Cuáles son esas experiencias o esos motivos que de forma general llevan a la persona a este tipo de contacto de entrenamiento? Eso es bastante interesante, y porque en general, bueno, también ya mezclándolo un poco con la parte de proyectos, es una buena práctica el saber cuáles son las expectativas de las personas, ¿no? ¿Por qué está participando y por qué está contribuyendo contigo, independientemente en el área en el que te desenvuelvas? En mi caso, en los proyectos, pero en Toastmaster, pues obviamente también cuando alguien se integra, y me tocó cuando fui también vicepresidente de membresías, es, pues, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Por qué entras? Y te digo, la verdad es que es bastante variado. Digo, hay algunas tendencias, como por ejemplo, hay gente que le gustaría ser conferencista, le gusta hablar en público, o le gusta difundir lo que hace, no sé, está en el área de medicina y tiene algo interesante sobre la salud y lo difunde en todos lados, o algo muy común es, pues, porque quiere crecer dentro de la organización, y eso, pues, creo que es tal cual como inicié, les decía, ¿no? A veces técnicamente puede ser muy bueno, pero si no sabes demostrar ese trabajo, ese labor, ese esfuerzo que te costó todo ello, y sobre todo el valor que está entregando a la organización, pues pasa desapercibido, ¿no? Entonces sí nos toca mucha gente de la industria, de corporativos, que quiere crecer, pero para eso pues tiene que demostrar el trabajo a través de la comunicación, ¿no? Entonces son como las tendencias que he visto principalmente. Excelente. Sí, yo pienso, ¿no?, que sin duda estos motivos son los que activan a la persona a buscar
este tipo de herramientas, este tipo de habilidades y de organizaciones que están ya enfocadas a darles todo ese acervo de conocimientos y de experiencia para que puedan ir corrigiendo ese tipo de preocupaciones que hoy tienen en mente, que podrían ser, y corrígeme si no es así, tal vez el miedo de hablar en público, el miedo de no organizar su mente, ¿no? Y poder regarla a la mera hora de que está platicando o transmitiendo una idea, no necesariamente en público, porque cuando hablamos de oratoria, ¿no? Como que de primera instancia se nos ocurre y tenemos la imagen de la persona que está detrás de los micrófonos frente a una audiencia de 200, 300 personas y de entrada el pánico se da, ¿no? De manera inmediata. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Estamos hablando de hablar frente a un equipo en una reunión, ¿verdad? De trabajo, es hablar con un cliente, ¿verdad? Hablar con un prospecto, con un compañero de trabajo, exponer una problemática. De eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y también esa es una audiencia que se me pasó, pero también tenemos bastante, pues, gente que vende. Al final de cuentas, ¿cómo puedes vender? Pues convenciendo, persuadiendo. ¿Cómo lo haces? Pues siendo el mejor. Entonces también hay un buen segmento que venden seguros, que vende casas en el sector inmobiliario, empresas que traen a sus empleados para que los capaciten en cómo comunicar mejor. Por ejemplo, nos tocó un caso de alguien que está en el área de automatización y sus empleados pues son técnicos, ingenieros que conocen muy bien las herramientas, pero que qué trabajo les cuesta explicarle el valor de esas herramientas a sus clientes. Entonces les pagan para que sean miembros y, ¿sabes qué? Necesito que seas bueno no solo en herramientas, sino en saber explicar y venderlo, ¿no? Incluso dentro de Toastmaster hay clubes abiertos como el nuestro, pero también hay clubes privados que ciertas organizaciones muy grandes dicen, necesito que mi gente sea buena para comunicar, para vender, para mostrar, y hace dentro de sus organizaciones sus propios clubes y pues, inscriben a sus mismos empleados. Magnífico. En realidad creo que esta es la parte más sensible y más interesante, el entender cómo se está enfocando la aplicación de este entrenamiento, estimado Jorge, lo cual me parece muy valioso que lo podamos ahondar un poco más. Tenemos que hacer una pequeña pausa, amigos míos, para unos mensajes de nuestros patrocinadores. Y regresando, también tenemos participación de audiencia, mi querido Jorge. Tenemos que aquí atender nuestra audiencia y darle respuesta que va para ti, seguro, la pregunta, si te parece bien. Claro que sí, a la orden. Cuando se trata de rentabilizar tus inversiones inmobiliarias, tienes que asegurarte de trabajar con expertos con credenciales y experiencia que aumenten las posibilidades de éxito de tu proyecto o de tu inversión. MD Bienes Raíces y Arquitectura son un equipo de especialistas inmobiliarios con más de 15 años de experiencia, con quien podrás respaldar los éxitos inmobiliarios que tanto deseas en lo personal y para tus inversionistas. Contacta a este equipo de expertos en su página web como mdbienesraices.com.mx y aumenta tus posibilidades de éxito en inversiones inmobiliarias. Nada más valioso que prevenir en materia laboral contenciosa. ¿Y qué es esto? Se trata de poder prevenir demandas de orden laboral que pueden llegar a consumir importantes recursos de tiempo, dinero y esfuerzo para tu negocio, generando costos inimaginables. Por ello, contar con la experiencia, la presencia, la asistencia y el acompañamiento de un equipo de abogados ampliamente reconocidos por la calidad de sus defensas y de su gestión en juicios es clave para tu organización. Bufete Laboral Solórzano y Cerezo es el despacho que necesitas en la conducción exitosa de demandas y juicios. Contacta con ellos hoy mismo en su página web como bufetelaboral.mx. Los mensajes de nuestros patrocinadores. Estamos hablando hoy sobre el tema del liderazgo desde el punto de vista de una organización que está destinada, está dedicada de prácticamente los últimos 100 años con más de 4 millones de participantes Toastmasters. En este caso nos acompaña el presidente del Club de Excelencia aquí en Querétaro, Jorge Moreno Lara, que te damos siempre la bienvenida, estimado Jorge. Pues si te parece bien, vamos a darle un poco de lectura a nuestros amigos y a nuestra audiencia
que la tenemos aquí el día de hoy platicándonos. Rodrigo González dice, excelente tarde, el tema de hoy es liderazgo, así es, estimado Rodrigo, lo estamos hablando desde el punto de vista de un entrenamiento muy específico que es el de esta organización Toastmasters. Un saludo desde Cuernavaca, que es un Toastmaster, nos dice Rosario, y si gustas brevemente repetirle, mi querido Jorge, que es un Toastmaster, en una descripción rápida. Breve. Toastmasters es una organización sin fines de lucro que se enfoca o crece, digamos que la traducción más similar es maestro de brindis, pero el enfoque es ser mejores comunicadores y ser mejores líderes, como a través de la comunicación eficaz. Magnífico. Efraín Duarte dice, muy buenas tardes, saludos desde Michoacán, y nos pregunta cómo ser un buen líder. Dice, ahora que las empresas están trabajando más online, ¿cómo trabajar con tu equipo de trabajo online ejerciendo este liderazgo? ¿Tú qué le contestarías, estimado Jorge? Ha sido un reto, porque es lo que hago día a día, dirigir proyectos y ahora de manera virtual. Sí es un reto. Sobre todo, yo creo que la primera o una característica interesante o importante de un líder es la empatía, conocer a la gente y conocer qué está viviendo. Si sabemos que la persona ha estado 6, 8, 10 horas frente a un monitor, pues qué complicado es ponerle una reunión más, ¿no? Entonces ahí queda un poco la comunicación eficaz, la administración del tiempo, cuándo vas a pues solicitarles una reunión, en qué momento sí es necesario, la audiencia que sí tiene que estar ahí y pues optimizar esos tiempos. A veces no es posible limitar el número de reuniones, pues sí hay que hacer diferentes actividades para no ser solamente la comunicación unidireccional, sino que sea bidireccional. Eso creo que también ayuda a la virtualidad. Y bueno, hay muchas técnicas que se pueden usar en la virtualidad para seguir manteniendo reuniones que sean de valor. Menciono una, en proyectos a veces se abren canales de comunicación en donde cada quien está trabajando en lo suyo y cuando alguien tiene una pregunta, pues simplemente abre el micrófono y dice, oigan, estoy trabajando en esto y me topé con el problema. Y ese mensaje no va a una persona, sino va a todo el equipo de trabajo. Entonces, si alguien conoce la respuesta, dice, oye, sí, yo le hice de esta manera y de aquí, ¿no? Funciona sobre ciertos esquemas, porque obviamente vamos a estar teniendo ciertas interrupciones, pero si estamos enfocados en un lanzamiento, por ejemplo, un desarrollo de software, y va a ser el lanzamiento y todos están trabajando en ello, pues incluso hasta te retroalimentas en lo que los otros han tenido, ¿no? Técnicas como eso sirven en la virtualidad, pero bueno, hay muchas que podríamos utilizar. Y esto es muy interesante, amigos, porque estamos hablando de una adaptación, es decir, todo este conocimiento que normalmente está enfocado hacia el contacto físico, se tuvo que hacer toda una migración, una adaptación para que esto funcione. Ahora desde las posiciones online, ¿verdad? La gente desde su casa, desde su oficina, cómo aplicarlo y no nada más aplicarlo, sino generar resultados de esa aplicación que estoy seguro que ahorita lo estaremos platicando, estimado Efraín, lo vamos a platicar con más detalle en los siguientes minutos. Rodrigo Cervantes y Gerardo Gutiérrez nos saludan desde Michoacán, Rodrigo, y nos preguntan a ambos si se trata esto de un curso. Si nos puedes compartir, ¿es un curso, es un entrenamiento, es un taller, es una conferencia? ¿Qué es de lo que estamos hablando, estimado Jorge? Sí, yo lo describiría como una comunidad. Ser Toastmaster es ser parte de tener una membresía con un club. Y obviamente me decía, a nivel club hay más todavía área división. Cuando vas a los concursos nacionales, distrito, ves un mundo de gente que ni siquiera te imaginabas que podía existir y compartía este gusto. Pero yo lo veo más como una comunidad en la que al entrar te dan un programa educativo donde tú seleccionas y vas avanzando a tu ritmo. Hay gente que puede presentar 2 discursos por mes y terminan el camino en 1 año y son 2 caminos al menos. Entonces pueden terminar en 2 años. Hay gente que lleva más de 10 años y no ha terminado un solo camino porque practica o define sus tiempos de otra manera. Al final de cuentas, en cada sesión sí practicas, pero tú decides cuándo meter un proyecto que te va a llevar mucho tiempo y cómo avanzas.
Y creo que eso es interesante porque también podemos llegar a diferente audiencia, ¿no? Hay gente que tiene muchísimo tiempo y puede avanzar muy rápido, y hay otras que sí tenemos el tiempo más comprometido y podemos avanzar. Entonces, puedes avanzar a tu ritmo, y para eso tienes a la comunidad de tu club que te ayuda a estar avanzando en este programa educativo, ¿no? Muy bien. Esto nos lleva a reflexionar, Jorge, sobre las cualidades que sus participantes y sus líderes, como es tu posición actualmente, han detectado. ¿Cuáles consideras tú que serían las cualidades fundamentales de una persona que decida participar en esta comunidad? Y puede ser que haya retos por delante, ¿verdad?, que hagan que la persona desista, abandone este tipo de acompañamiento, de programa de entrenamiento. ¿Cuáles podrían ser esos retos? Entonces vamos a hablar de esas dos cualidades, fortalezas que tú consideras que debe de tener una persona para poder tener éxito en la aplicación, y si hay retos, cuáles son y cómo poder superarlos. Sí, yo creo que la característica principal de la gente que permanece mucho tiempo en Toastmaster, porque sí llega gente de todo tipo, de todas las audiencias, pero la que permanece tiene una característica que he notado, que tiene hambre de crecer. Porque como tú lo dices, no es fácil el atender un trabajo, un negocio, la familia, y aparte de aventarte una responsabilidad para la cual eres voluntario y no recibes alguna paga, dices, ¿por qué lo hago, no? ¿Por qué lo hago? Por una simple razón, porque estoy creciendo, porque estoy aprendiendo, porque estoy saliendo de mi área de confort y estoy aprendiendo cosas que de ninguna otra manera hubiera podido a lo mejor intentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que toma la vicepresidencia de Relaciones Públicas, pero jamás ha hecho un diseño para redes sociales, pues qué pesado se le hace, pero cuando termina su gestión, ya sabe muchas de las actividades que un account manager o la gente que maneja las redes, pues tiene que hacer. Y entonces en cada rol vas aprendiendo algo diferente, y sí te topas retos porque no estás preparado para ello. Pero si quieres aprender, pues obviamente está el coaching del mismo club, están las diferentes organizaciones y roles a diferente nivel que también te apoyan, pero de que va a ser un reto, cualquier cosa que te saque del área de control lo es, y en la medida que quieres, te pones el reto personal de lograrlo y que lo haces, es en la medida que cambias y dejas de ser la persona que entró con el rol, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los principales puntos que he notado. Retos, seguramente en el camino, ¿verdad?, se presentan retos para las personas, para los miembros de los equipos, y habrán visto deserción, ¿sí? La pregunta sería, ¿no?, ¿verdad?, ¿qué sería aquello que motiva a una persona a abandonar, ¿no?, el programa, el entrenamiento? Y si esto necesariamente es un tema que es frecuente dentro de esos clubes y de esta organización. ¿Tú qué opinas? Sí hay bastante rotación de membresía. Sin embargo, algo que sí he notado es que en la parte de roles hay menos rotación, mucho porque la gente se pone la camiseta, se hace responsable de lo que está haciendo y está aprendiendo, y la rotación es mucho menor, pero también porque somos una comunidad. Al final de cuentas, no tiene que salir perfecto, pero tiene que salir en equipo. Entonces, a veces cuando alguien no hace o no puede por el tiempo, el equipo apoya y, ok, ¿qué necesitas? ¿En qué te apoyamos? Y se genera este trabajo en grupo bastante interesante, que al final de cuentas también te sirve en la vida profesional, ¿no? El saber trabajar en equipo, pues sacas mejor los resultados. Entonces sí te puedo decir que la rotación en roles es menor que rotación de membresía, a lo mejor por esta dinámica que se ejerce. Y Jorge, ¿cuáles son esos roles? ¿Podríamos compartirle a la audiencia algunos de los roles para que podamos entender exactamente de qué estamos hablando? Sí, claro. Por ejemplo, a nivel club hay roles desde tesorero, vicepresidente de Relaciones Públicas, vicepresidente de membresías, secretario, vicepresidente de Educación y obviamente el presidente. A nivel
área, que es el siguiente, pues hay un director de área, tiene directores de calidad, tiene directores de relaciones públicas, no recuerdo cuál más, pero igual son como 4, y conforme vaya subiendo área, división, distrito, hay pues más o menos roles un poco más estratégicos, que es pues coordinan los diferentes clubes, áreas o extensiones geográficas que tienen en Toastmaster. Genial. Ahora, toda esta dinámica de responsabilidades, porque son a final de cuentas son responsabilidades, son compromisos, más que responsabilidades, me parece que la denominación correcta es un compromiso, son compromisos personales que te llevan a la ejecución de este rol, parten, digamos, de una base, de un programa que ya existe, ¿verdad? Que ese es el que se propone de entrenamiento, y esto utiliza la oratoria como digamos, como el centro, la columna vertebral, sobre la cual se hace este trabajo. Estas habilidades, digamos, de oratoria deben de están fundamentadas por una serie, ¿verdad?, de herramientas y de habilidades que están vinculadas al liderazgo, y es ahí en donde me gustaría centrarme un poco en esa forma. ¿Cuál es el método? Si nos puedes compartir un poco cómo se desarrolla esta dinámica con base pues a ese objetivo de que vayan fortaleciendo su liderazgo individual. Claro, sí, pues dentro del camino, del pathway, que es parte del programa educativo de Toastmasters, hay diferentes niveles y hay diferentes proyectos. Cada proyecto termina o culmina con la explicación o la exposición de dicho proyecto ante la audiencia del club. Entonces estás practicando 2 cosas. Uno, pues al final lo estás exponiendo y te evalúan tu exposición, tu tono, tu volumen, tu lenguaje corporal, tu distribución en el escenario, etcétera. Pero estás exponiendo algo que hiciste, entonces ahí está normalmente el liderazgo. Y a veces hacer, pues te marca ciertos retos. Cada proyecto tiene un reto diferente. Por ejemplo, te puedo mencionar uno que está muy relacionado con el liderazgo, es conoce tu estilo de liderazgo. Te hacen una encuesta, te ponen ahí los diferentes grupos de liderazgo. Al final, esa encuesta muestra si eres, bueno, en el grupo que perteneces, déjame ver si... Autoritario, inspirador, tal vez no afiliativo, ¿no? Los diferentes estilos. Sí, como dices, al final de cuentas la parte de liderazgo tiene muchas aristas y formas de agrupar. Por ejemplo, en este proyecto en específico muestra liderazgo democrático, afiliativo, instrucción, altruista, autoritario, innovador, burocrático, etcétera, ¿no? Y te demuestra en qué punto estás y cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus áreas que puedes trabajar, ¿no? Entonces te hace zambullirte en ese mundo, conocerte, saber en qué parte puedes desarrollarte, te marca un objetivo y ese objetivo al final lo presentas, ¿no? Y es interesante porque en la presentación dicen, yo no sabía que era así, o sea, yo no sabía que era autoritario o democrático y tuve que practicarlo y me tocó hacer esto y entonces está interesante y ahí se va demostrando, ¿no? Entonces, esta es la forma como se van mezclando los 2 mundos dentro de la organización. Me recordaste los modelos de entrenamiento tradicional de las franquicias. Yo cuando fui jovencito trabajé en un McDonald's y teníamos que recorrer diferentes estaciones, que además eso es algo muy interesante que también sucede en la mayoría de las empresas, cuando eres un trainee, ¿no? Es decir, tienes que ir recorriendo diferentes posiciones, diferentes áreas y asumir responsabilidades, aunque no te gusten, ¿verdad? Porque el estar en el área de confort, amigos míos, claro, esto es algo que a todos nos resulta muy cómodo y muy fácil cuando trabajamos en nuestra área de confort. Cuando nos sacan de esa área y nos ponen a trabajar en lo que no nos gusta, nos disgusta, ¿no? De hecho, tal vez no tenemos ni las habilidades, ahí viene el reto, no con la intención de ser forzado a hacer algo que de forma natural, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Jorge, de forma natural porque desperdicias energía, pero sí como un componente de desarrollo que te ayuda a ser una persona con una visión integral de la actividad que estás llevando a cabo. Si en casa pueden ser labores de padre, labores de madre, ¿no? A veces actividades de los hijos, y si hay una rotación de roles, esto yo creo que fortalece sustancialmente el carácter de las personas y su conocimiento, así lo veo. No sé tú qué opinas.
Sí, correcto. Y fíjate que ahorita transportándome un poco a la parte de administración de proyectos que hago, hay una tendencia muy fuerte en la forma de administrar proyectos que se llama agilidad. Y dentro de la agilidad que ha pegado, pero cañón en la última década, hay algo, una tendencia que te dice que dejes de tener equipo de trabajo especialista y empieces a tener equipo de trabajo generalista. Lo cual puede causar un impacto, ¿no? Porque dices, oye, pero si mis especialistas me funcionan y por eso soy bueno. Sí, pero el momento de que ese especialista conoce lo que el otro hace, sabe el trabajo, incluso se pueden ayudar entre ellos, genera esa empatía, o sea, el que conozcan, como dices tú, a lo mejor no se vuelve especialista en todo, eso definitivamente va a suceder, pero el que conozca y salga de su área de confort, entonces te abre la visión tal cual como comentas. Y en realidad esto coincide de manera y me entusiasma mucho escucharlo, Jorge, porque la labor en el tema del coaching empresarial para dueños del negocio en el que yo estoy involucrado, que tiene que ver con el manejo de negocio, la primer una de las 5 o 6 leyes que debe de conocer un dueño de negocio, una de ellas es esta: debes de ser un generalista, no un especialista, ¿no? Y eso nos lleva pues al clásico ejemplo de Henry Ford, cuando le preguntaron, oye, eres especialista, ¿no? Y le trataron de demostrar ignorancia, ¿no? En el área de finanzas y en las partes operativas. Decía, yo no necesito saber de todo como especialista, para eso tengo a alguien que sabe eso y los puedo traer y les puede dar clase a todos ustedes. Esa es justamente la labor de un dueño de negocio y de un líder, el conocer el contexto completo de dónde está moviendo, ¿verdad? En el contexto, en la atmósfera en la que esté trabajando, conocerlo de forma general hasta donde fuera necesario, pero ya el especialista, ¿verdad? Eso ya es un trabajo también de líder, identificar quiénes son los mejores para diferentes acciones, roles y actividades dentro del equipo. Jorge, nos gustaría que nos compartieras un par de casos de éxitos que te hayan llamado la atención, ¿verdad? Que es, mira, tuvimos el caso de tal persona y platícanos, ¿qué casos tienes en mente? Bueno, a lo mejor el primero que viene a la mente es el mío. Porque ¿Cómo transformó tu vida esto? Dinos. Sí, yo te decía que cuando inicié en la parte de los proyectos y era muy técnico, pues me tocaba proyectos de infraestructura y yo decía que me comunicaba mejor con las computadoras porque solo ponía una línea de código y la computadora te obedecía. Pero qué cuando te toca de gente no puedes decir, haz esto ya, porque puede reaccionar de 1000 maneras, ¿no? Entonces, la forma como comunicas, la forma como dices, la forma como das seguimiento, cómo monitoreas, cómo empatizas, cómo tratas, cómo conoces, etcétera. O sea, es un mundo inmenso la parte humana. Entonces, a mí sí me ayudó el dejar de ser tan tímido y más introvertido a, pues, generar, pues, mayor... pues sí, ser un poco más extrovertido con mi equipo de trabajo, ¿no? Saber que no todo es trabajo, sino que el conectarte con la gente te ayuda a que los proyectos salgan de una mejor manera. Eso es una de las razones por las que sigo en Toastmaster, porque creo que todavía tengo mucha área de mejora, pero a como llevaba mis proyectos hace 10, 15 años a como los llevo ahora, pues sí, definitivamente he visto una diferencia abismal. Magnífico. ¿Y algún caso que hayas tú identificado dentro de tu equipo que pudieras destacarnos cómo llegó y cómo está hoy? Tal vez no salió porque son actividades que se adoptan pues para crecer permanentemente, pero ¿cómo ha transformado su vida? ¿Se te vendría a la mente alguno? Sí, te puedo decir gente que entra a lo mejor como recién egresado, que ya sabes que en las universidades pues es un mundo de información y luego sales y dices, ¿cómo aplico todo esto, no? Entonces, pues me ha tocado recién egresados que se les toca un rol y que a la semana o al mes están teniendo complicaciones para llevar ese rol, a pesar de que algunos conocían un poco, algunos no conocían nada de cómo hacerlo y batallan, tal cual como dices, estar fuera del área de confort, pues es batallar. Me ha tocado casos en los que desisten, pero la mayoría no, la mayoría sigue adelante. Y cuando termina el ciclo que los entrevistamos, me dicen,
ya que me gustó, lo tengo que dejar, porque algo que al principio le costaba tanto trabajo, lo llegaba a odiar incluso, pero es eso, o sea, al momento no lo sabía hacer o le costaba trabajo, pero ya que le agarró, le entendió, aprendió, entonces al final de cuentas lo disfrutaba y sale como una persona nueva con habilidades diferentes que seguramente no hubiera aprendido en ese año de otra manera, ¿no? Y apasionada, ¿verdad? Ahora apasionada de algo que al principio le daba temor, le daba miedo, Exacto. tal vez se sentía paralizado y hoy en día busca con sed el poder seguir desarrollándolo. El poder seguir. Qué interesante, estimado Jorge. La verdad es que es un tema que nos encanta y me gustaría extenderte la invitación a que continuemos platicando sobre esto. Creo que hay mucha tela donde cortar para que nuestra audiencia empiece a especializarse, empiece a adquirir esto y lo aplique en la vida diaria, que esto es en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Quiero agradecerte tu tiempo. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero creo que cubrimos exitosamente los puntos que queríamos tú y yo compartir con nuestra audiencia. Si quisieran contactarte, mi querido Jorge, ¿dónde pueden encontrar a Jorge Moreno Lara? Claro, en LinkedIn estoy como Jorge Moreno Lara, J Moreno L. También tengo mi página que apenas la acabo de generar, jorgemorenolara.com. Y bueno, pues también el club lo pueden encontrar como Excelencia Club en Facebook, en alguna de las redes sociales, incluso en el buscador, Club Excelencia Toastmasters, y así nos encuentran. Sería un gusto si alguien que escuchó sobre la sesión quisiera atender de manera sin ningún compromiso, para que vean la dinámica, porque les puedo contar de alguna manera, pero si no tienen mucha idea de cómo se lleva una sesión, pues con gusto los podemos invitar a nuestro club. Qué maravilla, me va a dar mucho gusto. Tenemos que hablar sobre administración de proyectos, que eres un experto, así que lo vamos a poner sobre la mesa para especializarnos aún más. Y Jorge, pues te agradecemos tu tiempo, querida audiencia. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tienes una cita con el conocimiento empresarial. Y pues gracias, mi querido Jorge, y bienvenido, y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Un gusto, gracias por la invitación, Alex. Saludos a toda la audiencia. Gracias, mi querido Jorge. Hasta pronto. Bonita tarde.